Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal para quinto de secundaria, ¿no? Para esto ustedes se van a ubicar en la página 34 de su libro, ¿ya? Y el tema de hoy son los textos argumentativos. Este tipo de textos tiene tres elementos, ¿no? Que son tesis, argumentos y la conclusión. Tiene como característica que el autor de dichos textos busca transmitir una idea y con esa idea dar su fundamento, ¿no? Dar un fundamento, eh, las razones por las cuales da su opinión y también persuadir, convencer con respecto a un tema, ¿ok? Entonces, como decía, este tipo de texto tiene tres elementos: tesis, argumentos y conclusión, ¿no? Veamos. La discriminación aún perjudica a las mujeres, dice. En el Perú, el analfabetismo tiene rostro de mujer, pues el 17,9% de ellas son iletradas, ¿no? Además, tenemos una de las más altas tasas de mortalidad materna en Sudamérica y cada año se registran 80.000 denuncias por violencia familiar, en las que el 90% de las víctimas es mujer. Esto nos muestra las condiciones de discriminación que en pleno siglo XXI tienen que enfrentar las féminas en nuestro país. Este texto nos ha presentado los tres elementos y aquí están enumerados. Recuerda que la tesis es la opinión. Aquí el autor da una opinión. ¿Cuál es? Que en el Perú el analfabetismo tiene rostro de mujer. ¿Y cuáles son las razones? El argumento, recuerda, son las razones, motivos de la tesis. Es decir, del por qué opina de esa manera. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué el analfabetismo tiene rostro de mujer? Dice porque el 19,9% de ellas, ¿qué cosa? Son iletradas. ¿Qué más? Sufren violencia, ¿no? Familiar, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Eso es lo que menciona todo en esta enumeración 2. Y la 3 es una conclusión, una especie de mensaje final, ¿no? 3. Esto nos muestra las condiciones de discriminación que en pleno 21 tienen que enfrentar las féminas en nuestro país. Está dando una especie de mensaje al final del texto. ¿Ok? Entonces, tesis, recuerda, es una opinión, argumento, es el comentario, el porqué de esa opinión, y la conclusión, una especie de mensaje final. Entonces, tenemos como actividad, dice, marca la opción que puede considerarse tesis y por qué. ¿Okay? Federico García Lorca nació en 1897 y murió en 1936. ¿Es una tesis? No, así que no la marcamos porque no es un comentario, ¿no? No hace ninguna opinión ni comentario. Johann Wolfgang Goethe es uno de los más altos valores de la literatura alemana, perdón. ¿Será una tesis? Sí, sí es una tesis, ¿ok? Vamos a marcarlo con un aspa. Por el tamaño no se visualiza ya, pero ustedes ya pueden identificar que sí es una tesis. Y nos hacen la pregunta, ¿por qué es una tesis? ¿Qué está opinando aquí? El autor dando una opinión con respecto a la importancia, no está dando una calificación, es el más alto valor de la literatura alemana. Entonces, es una tesis, sí, porque da una opinión, ¿no? Opina sobre la importancia de Goethe, ¿ok? Wolfgang Goethe, ¿ok? Entonces, da una opinión con respecto a este escritor. Por tal motivo, esa sería la tesis, ¿ok? Ahora, la obra de Alejandro Magno significó la universalización de la cultura griega. ¿Será una tesis? ¿Da una opinión? Dice, significó la universalización de la cultura griega, es decir, que logró dar a conocer esta cultura sobre todo el mundo. Sí, sí sería una tesis porque da un comentario, ¿ok? Entonces, también será una tesis, ¿ok? Es una tesis. Entonces, ahora, ¿por qué es una tesis? Porque valora la importancia de Alejandro Magno, ¿no?
Entonces, aquí sería opina, vamos a colocarlo en minúscula, ¿ya? Opina sobre la importancia, vamos a poner, para no repetir el mismo término, ¿no? Opina sobre la trascendencia, trascendencia de Alejandro, Alejandro Magno, ¿no? Aquí vamos a arreglar el texto. Uy, ¿qué pasó? Ok. Entonces aquí vamos a hacer la corrección. Aquí está en minúscula, perdón. Magno. Ok. Siguiente. El feudalismo fue uno de los sistemas políticos y económicos más injustos. ¿Es una tesis? Sí es una tesis, porque el autor está dando una opinión. Sí es una tesis. Ok. Vamos a dar aquí, agregar X. ¿Ok? Entonces dice, el feudalismo fue uno de los sistemas políticos más injustos. Está opinando un comentario sobre la injusticia del feudalismo. ¿Ok? ¿Es una tesis? Sí. ¿Por qué? Que hace un comentario sobre la injusticia en esta época, ¿no? En esta época. Luego, la siguiente, tenemos la palabra sobre todo está compuesta por dos simples, sobre y todo. ¿Es un comentario? No es un comentario. ¿Ok? No es una tesis. Siguiente, se llama velocidad al espacio recorrido por el móvil en cada unidad. ¿Es un comentario, una opinión? Tampoco, está informando, ¿no? En cualquier fórmula química se escribe en primer lugar los elementos situados a la izquierda del sistema periódico. Y en segundo lugar las situaciones a los situados a la derecha. ¿Hay una tesis, una opinión? No. ¿Ok? Solamente son los textos que hemos marcado. ¿Ok? Luego, encierra entre paréntesis la tesis y subraya los argumentos que la justifiquen. Entonces, encierra entre paréntesis la tesis. Vamos a hacer eso. Entre paréntesis la tesis. Y subraya los argumentos. Entonces vamos a subrayar. ¿Ok? Entonces veamos. Vamos a colocar esas dos características o dos cosas que nos piden. Voy a ampliar aquí la imagen para que puedan visualizar mejor. Ya, entonces encierra entre paréntesis la tesis y subraya los argumentos. La colonia constituye un régimen despótico y arbitrario porque contribuyó poderosamente al despoblamiento del viejo. ¿Dónde hay una opinión? Aquí opina sobre la colonia, entonces vamos a iniciar la tesis. La tesis recuerda que es la opinión. ¿Qué opinó sobre la colonia? Que fue un régimen político, despótico, perdón, y arbitrario. Aquí está la opinión. Luego, el argumento responde al porqué de esa opinión. ¿Por qué? Porque contribuyó poderosamente al despoblamiento del viejo Perú. Eso sería el argumento, las razones, los motivos, lo vamos a subrayar. Fray Bartolomé de las Casas fue un baluarte de la justicia, ya que su infatigable prédica inspiró a los juristas y teólogos del Consejo de Indias reunidos a redactar un cuerpo de leyes que normaría las relaciones jurídicas entre el Estado español y los conquistadores. ¿Ok? ¿Dónde hay una opinión? Con respecto a Fray Bartolomé de las Casas, vamos a discutir. ¿Qué opina el autor sobre este personaje? Que fue un baluarte de la justicia. Ahí está la opinión. ¿Y por qué opina? ¿Cuál es el argumento? Porque su infatigable prédica inspiró, ¿no?, a redactar, dice, en el Consejo de Indias hasta el final de la oración. Todo eso sería el argumento, el porqué de esa opinión. C. La Revolución Francesa inicia en 1789. Es un hecho histórico capital que tuvo repercusiones universales. Constituye el primer eslabón de una cadena revolucionaria que transformaría durante el siglo XIX las bases sociales, políticas de Europa. ¿Sobre qué opinas sobre la Revolución Francesa? ¿Qué dice? Es un hecho histórico capital, que es importante, trascendental. Eso sería
la tesis. Ahora, ¿por qué? Porque constituyó el primer eslabón que da inicio a una reforma, un cambio, ¿no? Una transformación en el siglo XIX hasta el final de la oración, sería el argumento. D. Podemos afirmar que la obra de la serie de Tormes pertenece al tipo de novela picaresca, pues narra las aventuras de un pícaro, sus andanzas y su filosofía práctica de la vida. Aquí el autor, ¿sobre qué opina? Sobre la serie de Tormes. ¿Y qué dice? Que confirma que es una novela o que pertenece a las novelas picarescas. ¿Por qué? Porque narra las aventuras de un pícaro, sus andanzas, su vida. Quiere decir, todo esto que continúa de la oración es el argumento, las razones, el motivo. En la E, consideramos, esta es la palabra clave de la opinión, que la lectura de una novela produce una cierta identificación con los personajes. Ahí está dando una opinión, ¿no? Con la palabra consideramos. Encontramos a la tesis. Veamos el argumento. ¿Por qué considera, dice, que las novelas producen una cierta identificación? ¿Ya? ¿Por qué? Veamos. Por ejemplo, dice, ¿no? La adolescente se ve personificada en María de Jorge Isaac. El adolescente que lee Los Tres Mosqueteros se cree D'Artagnan. Un lector del Quijote por momentos se siente idealista como Alonso Quijano o realista como el Sancho Panza. Están dando sus argumentos, sus razones, ¿no? Toda esta sección son los argumentos. Ahora, 3. Formula una tesis en relación con cada uno de los siguientes temas. Es decir, vamos a plantear una opinión. Recuerda que la tesis es una opinión sobre el H y el B y el SIDA. Vamos a dar una opinión con respecto, ¿no? Veamos. El SIDA, ¿ya? Es una enfermedad muy peligrosa, ¿no? Estoy dando mi opinión. El SIDA es una enfermedad muy peligrosa. Pongamos para cualquier persona. Ya vamos a dar una idea completa a mi tesis. Recuerda que la tesis es una opinión, un comentario. Ahora un comentario sobre la globalización, ¿no? Sobre este proceso, pongamos, ¿no? Una opinión puede ser la globalización. Ya. La globalización, aquí comienza mi opinión, es muy importante para el comercio de muchos países. Estoy dando mi opinión. Dice, es muy importante, ya lo convertí en una opinión, en un comentario, ¿no? La universidad. A ver, ¿qué puedo opinar con respecto a la universidad? ¿No? A ver. Las universidades son grandes centros educativos que permiten, ¿ya? Que permiten, pongamos, que permiten el desarrollo de los conocimientos. Conocimientos, ¿ok? Ahí está mi opinión. Son grandes centros educativos, dice, ¿no? Entonces, estoy dando mi opinión. Recuerda que la tesis son opiniones, comentarios. Como actividad van a completar esta última parte, ¿ya? ¿No? Esta última parte, ustedes van a crear su opinión, ¿ya? Y luego van a continuar con las páginas, ¿ya? Páginas 35, página 36, ¿ok? Página 35 y 36, lo que resta de la 35 y 36 como tarea para ustedes, ¿ok?